Lo que vamos a hacer hoy es seguir con eso justamente. Entonces vean que aquí tenemos tres ejemplos. Tres gráficas. Y lo que nos piden es ver si son sobreyectivas, ¿verdad? Vean que obviamente para saber si una función es sobreyectiva, yo tengo que saber el codominio, ¿verdad? Si no lo sé, tampoco puedo saber si es sobreyectiva. Vean que aquí están las funciones. Aquí está la primera, es esta, f de r en r, o sea, el codominio es r. Y, y bueno, las demás. Entonces vayamos viendo una por una. ¿Qué dicen en la primera? ¿Es sobreyectiva? Y yo digo que sí, profe. Sí, sí, ¿verdad? De hecho, si yo les pregunto en la primera cuál es el ámbito, verá que me dicen que R, ¿verdad? Es todos los reales. Y vean que el codominio es R. Entonces, el ámbito y el codominio son iguales. Entonces, ¿verdad? Por ahí lo podemos concluir. En la segunda, ¿qué dirían? La Yo segunda es... porque como hay un punto abierto, Ajá, sí, de hecho hay todo un intervalo, ¿verdad? Que no tienen. Vean que, igual, si les hago la misma pregunta en esta, vean que estamos en la función g. La segunda es g, que es esta. Va de R en R, o sea, el codominio es R. Pero el ámbito no es R, ¿verdad? Aquí el ámbito es, no sé si alguien lo sabe, ¿cuál es el ámbito ahí? Sería de menos infinito a más infinito, con excepción del 2. No. Con excepción del 0 al 2 es. Ajá, sí. Sí, porque ve que el ámbito es en Y, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, todo este intervalo que está aquí, ven, no forma parte de la función. Todo ese intervalo, digamos que, sí, no está entre los valores de Y que toma la función. Entonces, el ámbito, bueno, de hecho, no sé si aquí abajo viene. Sí, de hecho, aquí está, ¿verdad? El ámbito se puede ver así. De menos infinito a 0, unión de 2 a más infinito. De menos infinito hasta 0, que sería acá, unión de 2 a más infinito, ¿verdad? Porque el ámbito es en Y. Entonces, creo que con eso queda claro, ¿verdad? Que el ámbito y el codominio no son iguales, ¿verdad? El codominio es este. Y en la tercera ¿qué? Sí, eso, ¿no? Vean que en esta, el codominio es R menos el intervalo de menos 2 a 2. Profe, ¿Sí? ¿podrías explicar otra vez lo que estás explicando? Es que la verdad se me pegó un poco el audio, entonces no te escuchaba muy bien. Ok. Los Gracias. dos ejemplos. Sí, si no mucho Sí, la... Sí. sí, sí. No hay problema. Sí, el primero, lo que dije fue que, bueno, lo que dijimos, no solo yo, que el ámbito es R, ¿verdad? En la primera función, el ámbito ya es algo viejo, ¿verdad? Entonces, si en la primera yo les pregunto por el ámbito, uno ve que incluye todos los valores, ¿verdad? Reales. Entonces el ámbito es R y el codominio es R también. Entonces, como son iguales, es sobreyectiva, ¿verdad? En otras palabras, todos los Y tienen alguna preimagen. Y en la segunda, lo que dije fue que el ámbito y el codominio no son iguales, porque aquí el codominio es R, pero el ámbito, si vemos el recorrido que hace esta función en Y, viene acá y llega hasta el 0, entonces iría de menos infinito hasta el 0, unión de 2 a más infinito. Hay todo un intervalo aquí que no está incluido en el ámbito. Entonces, el ámbito y el codominio no son iguales, ¿verdad? Entonces, con solo eso ya uno dice que no es sobreyectiva. Eso eran los primeros dos. Y el tercero, estamos por verlo, ¿verdad? El tercero, ¿qué es? ¿Sería sobreyectiva o no es? Sí. Sí, Sí, yo digo ¿verdad? que no. Bueno, ahí tiene, sí es. Lo que pasa es que como está escrito esto, no lo hemos usado, ¿verdad? Mucho. Bueno, de hecho nunca. Así, el ámbito ustedes aquí, yo creo que me dirían, si yo se los pregunto, me dirían de menos infinito a menos 2, unión 2 a más infinito, ¿verdad? Yo creo que sí me dirían eso. sí.
aquí, lo que viene aquí es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, pero escrito de otra manera. Entonces, tal vez explicarles un poco por qué está, o más bien por qué es lo mismo. Vean que es otra manera de verlo porque yo lo que estoy diciendo es R excepto el intervalo de menos 2 a 2. O sea, vean que es R menos este intervalo que está aquí, del menos 2 hasta el 2, toda esta parte. Entonces, sí lo ven que es lo mismo. De hecho, aquí abajo. ¿Está poniendo en excepción el ámbito o el dominio? ¿Cómo? La excepción que hizo ahí del menos 2 abierto al 2 cerrado, eso es el ámbito. Hizo la excepción en el ámbito. Sí. Bueno, en el codominio, en este caso, ¿verdad? Eso es en el codominio. Pero si fuera el codominio, ¿por qué no lo tomamos en X? No, porque el codominio es Y. El dominio es X. Así suave. Sí, el codominio es Y. El dominio sí es X. Entonces, aquí no sé cómo viene. Ven, aquí viene de lo que yo les digo. La respuesta que ustedes seguramente me hubieran dado del ámbito es esta. Ah, sí, y no hay que, cuidado con eso, ¿verdad? Lo que yo les estoy diciendo de verificar que el codominio sea igual al ámbito, ¿verdad? Estamos hablando de valores de Y siempre. No estamos mezclando X con Y. Entonces, vean que sí, aquí vienen de menos infinito a menos 2, cerrado, unión de 2 abierto a más infinito, ¿verdad? Bueno, aquí a veces se omite el más, ¿verdad? Pero sí es eso. Eso es lo que seguramente ustedes me hubieran dicho acá, para el ámbito. Pero eso es lo mismo, como les digo, eso es lo mismo que decir esto. Vean que aquí lo que se está haciendo es, esta unión de intervalos que está acá, es como poner toda la recta, si uno se fija bien, es como poner toda la recta y quitar el intervalo de menos 2 a 2, ¿verdad? Hay como un hueco ahí, entonces eso representa, digamos, esta notación. Todo R quitando el intervalo de menos 2 a 2. Vean que en este caso, vean que aquí el menos 2 está, y esa es una cuestión que se puede enredar. Aquí el menos 2 está cerrado, aquí está abierto. Porque aquí está abierto en donde yo lo quito, ¿verdad? O sea, no estoy quitando el menos 2, quiere decir que sí lo incluyo en el ámbito, ¿verdad? Y aquí el 2 está cerrado, pero está cerrado en los que yo estoy quitando, ¿verdad? O sea, que sí quito el 2, o sea, que no está incluido en el ámbito. Eso puede ser un poco confuso, ¿verdad? Pero al final, como les digo, representan lo mismo. Y entonces, aquí sí el codominio y el ámbito son iguales. Entonces, la tercera sí es sobreyectiva. Y eso es lo que dice por aquí. Que la primera sí es, la segunda no es, y que la tercera sí es, ¿verdad? Eso está por ahí. Entonces, no sé si tienen alguna duda más con estos tres que acabamos de hacer. Si no, ahorita hacemos más, ¿verdad? Pero ahora sí, entonces vamos a pasar ya, digamos, esta es la parte más importante para llegar a la de función inversa que queremos llegar. ¿Qué es esto? Una función biyectiva. Entonces, básicamente una función biyectiva es la que cumple las dos condiciones, que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces, en eso no hay mucho más que decir. Lo que vamos a hacer es esto que dice acá. Analizar estos ejemplos 69 y 71 para ver si son biyectivas. Entonces recuerden que tienen que cumplir las dos condiciones a la vez. Ser inyectiva y ser sobreyectiva. Entonces vámonos al ejemplo 69, ¿verdad? Que era el primero. Tal vez por ahorita, tal vez vemos alguno más, ¿verdad? Ahí que están en gráficas. Entonces veamos este 69. Y también vamos a ver alguna cosa más de esto de biyectividad. Veamos la primera. La primera era inyectiva, ¿verdad? Lo habíamos dicho. ¿Verdad que sí? Porque no hay ninguno de acá
no hay ninguno de acá que tenga dos preimágenes. O en otras palabras, si yo agarro cualquier par de aquí, del dominio, los dos tienen diferente imagen, ¿verdad? Acá. Y luego es sobreyectiva, eso no lo habíamos dicho. ¿Sobreyectiva, sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Porque todos los de acá tienen preimagen. Está bien, entonces, este primero sería... Ah, bueno, yo creo que ya estamos todos, mira. El primero sería... Y vamos a ponerlo así en verde. Esta es inyectiva y también es sobreyectiva, ¿verdad? Entonces, como cumple las dos, simplemente ya concluimos que es biyectiva. Uy. Biyectiva, así. ¿Verdad? Es inyectiva, es sobreyectiva, entonces también es biyectiva. Veamos la segunda gráfica. Esta habíamos dicho que también, ¿verdad? Era inyectiva. Porque cualquier par que yo agarre aquí tienen diferente imagen, ¿verdad? En otras palabras, ninguno de aquí tiene dos preimágenes o más, ¿verdad? Entonces, esto lo habíamos dicho antes que era... Voy a ver, ahí va a quedar un poco, no importa. Es inyectiva esa. ¿Y sobreyectiva? Esa es No. sobreyectiva, ¿verdad que no? No, porque el -4, por ejemplo, no tiene preimagen, ¿verdad? Y el 179 tampoco. Con uno basta, ¿verdad? Pero encontramos de hecho dos. Entonces, esta no es sobreyectiva. Ok, entonces, ¿qué sería? ¿Es biyectiva o no es? No. No, ¿verdad? Con solo que no se cumpla una de las dos condiciones, no es. Entonces no es biyectiva. Eso quedó un poco atravesado ahí, pero yo creo que se ve de cuál es, ¿verdad? Si no, ahorita lo muevo un poquito. Y la última, esa habíamos dicho que no era inyectiva, ¿verdad? No es inyectiva. Sí, porque por ejemplo, el -21 y el 14 tienen la misma imagen, ¿verdad? -21 y el 14 tienen imagen -47, entonces no es inyectiva. Y bueno, en realidad no hace falta ni comprobar la otra, ya podemos concluir de una vez que no es biyectiva. ¿Verdad? Con solo una de las dos que no se cumpla, pero por si acaso, veamos la otra. Y la segunda sí la cumple, ¿verdad? Sobreyectiva sí es. Todos los del codominio tienen preimagen. No hay ninguno que sobre, entonces igual le voy a agregar eso, aunque como les digo, si la pregunta es si es biyectiva, no haría falta calcular esto. Entonces, es sobreyectiva. Ok, entonces sí, no es inyectiva, sí es sobreyectiva, pero no es biyectiva porque tendría que cumplir las dos cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, igual no sé si les queda alguna duda con eso. Esta parte es más sencillo, ¿verdad? Porque si uno entendió las dos anteriores, lo de ser biyectiva es lo mismo, ¿verdad? Es nada más que uno verifica las dos condiciones a la vez, que se cumplan las dos a la vez. Y nada más una cosa más de decir en uno como este, como el primero, que sí era biyectiva. A las biyectivas se les llama a veces también funciones uno a uno. Yo creo que no es de extrañar, ¿verdad? Que se les llame así, porque la relación es uno a uno, porque aquí no sobra nadie. Y todos los de aquí van relacionados con alguien diferente, ¿verdad? Es decir, nadie repite imagen del otro lado, ¿verdad? Entonces,
la relación es 1 a 1, va el menos 3 con el 3, el 5 con el 11, el 7 con el menos 4 y así, 1 con 1, 1 con 1, ¿verdad? No puede ser como esta, que la tercera, ¿verdad? Que van el menos 21 y el 14 van con uno solo, con el menos 47 van con el mismo, eso no puede ser. Y tampoco ser no puede ser que alguien solo, ¿verdad? Como el menos 4, ¿verdad? Por eso es que a veces se les llama también funciones 1 a 1 a las biyectivas. Y aquí hay una pregunta interesante y eso es de algo que les voy a hablar en un rato, algo más. ¿Verdad que si uno tiene una función biyectiva, no sé si lo ven claro ya con esto que hemos visto, pero si uno tiene una función biyectiva, los dos conjuntos, el dominio y el codominio, o que sería el ámbito, ¿verdad? Porque es biyectiva, el dominio y el ámbito, tienen que tener la misma cantidad de elementos, ¿verdad? No podrían tener diferente cantidad de elementos. O si se les ocurre un ejemplo. Profe, Podrían tener. pero si se puede, ¿no? Se podría, ¿no? ¿Cómo? Ejemplo, agarrando así Daisy, como está en la primera con todo, yo agarraría todas las de D también, pero puedo agarrar una misma de D que se vaya para 2 de C y solo se quede en C. No, porque una preimagen no puede tener dos imágenes, no sería función. No, profe, entonces no. Porque No, si no ¿verdad? sería jamás, porque si no, no cumpliría ninguna de las dos para que sea biyectiva. Ujú. Tienen que tener la misma cantidad de elementos. De hecho, en este, no los voy a contar, ¿verdad? Pero hay la misma cantidad en ambas burbujitas. Y sí, de hecho es una forma que a veces se utiliza a veces hay conjuntos muy grandes o conjuntos donde uno no puede contar los elementos. Entonces, y uno quiere, digamos, demostrar que tienen la misma cantidad, lo que hace es una función biyectiva entre ellos dos y ya eso demuestra que tienen la misma cantidad de elementos. Y ahorita vamos a ver uno muy interesante de eso. Eso no viene aquí en el folleto, pero primero vamos a analizar otros ejemplos más. Se me pegó un toque. Profe, Ajá. entonces, digamos, si es sobreyectiva, no importa que, digamos, la imagen tenga dos preimágenes. Sí, eso no importa, eso puede pasar. Ah, ok. Gracias. Ya sí, eso más bien no podría pasar si fuera inyectiva, ¿verdad? Bueno, entonces veamos este ejemplo, el 71. A ver si son biyectivas. Entonces, no me acuerdo qué nos pedían antes. Ver si eran inyectivas. Esto ya lo hemos visto. Entonces, la primera, vean que aquí nos dan, la primera es f de r en r. Entonces, lo de inyectiva, en esta parte lo habíamos hecho con la línea horizontal, ¿verdad? Con aquel método. Que era que para que fuera inyectiva, yo en cualquier lado que ponga una línea horizontal no puede tocar en dos puntos a la gráfica, ¿verdad? Y eso sí sucede, ¿verdad? No hay ningún lado donde yo la ponga y que toque en dos puntos a la gráfica. Eso creo que lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces esta primera es inyectiva, ¿verdad? Sobreyectiva. ¿Es sobreyectiva? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes que cuál es el ámbito, y me dicen que es R, ¿verdad? Ahí se ve que la flecha va para abajo y la otra va para arriba. Entonces el ámbito es R es igual al codominio y entonces es sobreyectiva.
¿verdad? Y de ahí, biyectiva ya sabemos que es que cumple las dos condiciones, ¿verdad? Entonces es biyectiva. ¿Ok? Bueno, la segunda gráfica. Ah, bueno, y en esta vean que eso es más obvio, ¿verdad? Que el dominio en este caso y el ámbito tienen la misma cantidad de elementos. Son el mismo, ¿verdad? Son R y R. Entonces, en eso es como más, un poco más obvio. Esta era inyectiva, ¿verdad que sí? Sin importar donde yo ponga esta línea, nunca me va a tocar en 2 puntos a la gráfica. Profe, pero esta no es sobreyectiva, ¿verdad? Sí, esta no es sobreyectiva. Pero inyectiva sí, ¿verdad? Entonces vamos a poner eso. Es inyectiva. Y sí, como me decís, no es sobreyectiva, ¿verdad? No es sobreyectiva, entonces, biyectiva. Profe, Sí. entonces en gráficas, digamos, para comprobar si es sobreyectiva, lo Ajá. revisamos, por decirlo así, o lo comparamos con el codominio. Ujú. El codominio con el ámbito. Sí, Sí, que esa no la comprobé, ¿verdad? Nada más lo puse ahí. Pero sí, pero es así en gráficas, siempre. sí, en gráficas eso es lo más fácil. Ujú. Ok, Bueno, entonces sí, y ya me voy a volver a eso un toque. No es biyectiva, ¿verdad? Porque debe cumplir las dos para hacerlo. Y sí, en eso me lo brinqué un poco, ¿verdad? Esta no es sobreyectiva porque si yo les preguntara el ámbito de la segunda, bueno, no se sabe cuál es exactamente, ¿verdad? No se sabe cuál es exactamente, pero se sabe que no es R, ¿verdad? El ámbito. No es R, porque aquí hay varios huecos, ¿verdad? Aquí hay un intervalo que no está incluido y aquí hay otro más pequeño, ¿verdad? Entonces, sí lo ven. Esto no se ha incluido en el ámbito y este tampoco. Entonces, el ámbito yo creo que se ve claramente que no es R, ¿verdad? Es R menos un par de intervalos por ahí. Entonces, por eso no es sobreyectiva. Y, ok, bueno, y la tercera, veamos entonces si la tercera es inyectiva primero. Entonces, ¿es inyectiva? ¿Sí o no? Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? No, no sería. No es, ¿verdad? Si yo pongo, por ejemplo, esta línea acá, tocan 2 puntos a la gráfica. Entonces, no es inyectiva. Pongámoslo ahí nada más. Esta no es inyectiva. Y sobreyectiva, por si acaso. Ya no haría falta si la pregunta fuera que si es biyectiva, ¿verdad? Pero es sobreyectiva. no. Tampoco, ¿verdad? No es sobreyectiva porque para que fuera sobreyectiva, el ámbito tendría que ser R, ¿verdad? Que R es el codominio. Y yo creo que se ve claro que el ámbito no es R, ¿verdad? De hecho, aquí hay un hueco y aquí hay todo un intervalo que no está incluido en el ámbito. Entonces, no es sobreyectiva y tampoco es biyectiva. Profe, además, digamos, si está en el dominio, dice que es R menos C. Ujú. Entonces ya ahí no se estarían relacionando, digamos, como todos los del codominio con los del dominio. Eso en realidad no hay ningún problema. No. Podría ser R-6 y que aún así fuera biyectiva. O sea, pero no deberían relacionarse todos los números reales del codominio, bueno, todos los números del codominio con los del dominio.
Sí. Sí, pero digamos, aunque vos saques un número del dominio, no importa, simplemente el resto tienen que relacionarse con uno. Ok. Sí, eso no. Igual, encontrar un ejemplo de una función así puede quedar algo muy raro. Y de hecho, en este curso sería muy raro, pero sí lo hay, eso no es ningún problema. Aunque no, seguramente no nos vamos a topar ninguno así. Entonces, bueno, eso es. No sé si tienen por ahí alguna duda más. Si no, voy a dejar eso ahí como un minuto más por si alguien está tomando apuntes y les voy a enseñar algo, que es algo un poquito fuera del curso, pero con esto mismo. Ok, si los puntos vienen cerrados sería sobreyectiva en la última, supongo. No, aun si esos puntos estuvieran cerrados no sería sobreyectiva porque aún tendríamos el problema de todo este intervalo aquí que no está incluido. Aquí hay un hueco en medio. Es todo un intervalo que no está incluido en el ámbito. Entonces, aunque este punto de acá y este punto de acá estuvieran cerrados, no sería sobreyectiva. Tendría que de alguna manera hacer un gran cambio, digamos, como... Bueno, habría que hacerle mucho cambio, digamos, como hacerlo así y borrar esta parte que estaba aquí para que fuera sobreyectiva, digamos. Sería algo así. Y en el segundo también, sí. Sí, en el segundo, aunque los puntos estuvieran cerrados, todavía tenemos todo un intervalo aquí que no está incluido en el ámbito. Entonces, sí, aunque los puntos estuvieran cerrados, esa no sería sobreyectiva. Bueno, entonces vamos a pasar a enseñarles una curiosidad y ya seguimos con lo de funciones inversas. Vean esto. Espero que nadie lo sepa. ¿Ustedes qué dirían? Si yo les pongo estos intervalos. El intervalo de 0 a 1 contra el intervalo de 0 a 10. ¿En dónde hay más números? Yo creo que en principio uno pensaría que Y ninguno, ¿no? Son igual. igual. Bueno, De sí, ahí. Hay una cantidad infinita ahí sí. de números. Sí, son infinitos en los dos. Pero son infinitos iguales. O sea, es la misma cantidad. Porque tal vez uno podría pensar que hay más en el que es más grande, ¿verdad?
Bueno, depende, porque tal vez uno dice son infinitos y ya, no me importa cuántos hay. O puede pensar que el que es más grande tiene más números, pero tienen exactamente la misma cantidad. Y eso lo podemos ver así. Vean esto. Esta es la función. Esto que tengo ahí en rojo es la función. Voy a ponerla aquí con un texto. Es esta función. F de x igual 10x. Donde f va del intervalo 0,1 al intervalo 0,10. ¿Ven? Dominio y codominio. 0,1, 0,10. Aquí se ve en la gráfica, ¿verdad? Dominio 0,1 y codominio 0,10. Entonces, la pregunta ¿es biyectiva? ¿Verdad que sí es inyectiva? Si yo paso una línea horizontal, incluso hasta esto sobra un poco, ¿verdad? Pero esta línea horizontal nunca toca dos puntos de la gráfica. Entonces, es inyectiva. Sí. Y luego, sobreyectiva. Uy, ¿por qué borré eso? No. Y sobreyectiva, ¿verdad que sobreyectiva también? Sí, también. Sí. Sí, el ámbito es de 0 a 10, el codominio de 0 a 10, es sobreyectiva. Entonces, con eso uno concluye que esos dos intervalos tienen la misma cantidad de elementos que hay. Como me decían, son infinitos, pero son la misma cantidad. Sí. No todos los infinitos tienen la misma cantidad de elementos. Eso sí. Por ejemplo, los enteros son infinitos también, pero es un infinito más pequeño que este. Y así. De hecho, cualquier intervalo tiene la misma cantidad de elementos que estos que puse aquí yo. Eso está, no sé, está curioso, ¿verdad? A mí me parecía raro la primera vez que lo escuché. ¿Cómo puede variar un infinito de otro? Ya son cosas más avanzadas, que se llaman contables y no contables. Ok. Pero, ay, mira. Sí, sí, hay infinitos más grandes. Por ejemplo, el infinito como les digo, el de los enteros. Ese sería como el más pequeño de los infinitos. Bueno, el de los naturales, que son iguales también. De hecho, los naturales. Otra función interesante es una de los... Si a ustedes les preguntan una vez que hay más números enteros, o sea, números naturales, ¿verdad? Los naturales son 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y así, de uno en uno. O naturales pares, que serían 2, 4, 6, 8 y así. Y si a uno le preguntan qué hay más, si naturales o naturales pares, y la respuesta es que también hay la misma cantidad. Y eso también se puede ver con funciones biyectivas, pero como es algo fuera del curso, eso solo lo mencionaba como una curiosidad por ahí. Bueno, entonces eso es básicamente lo de funciones biyectivas. ¿Sí? Hay que verificar si es inyectiva y biyectiva. Entonces, por aquí vienen más ejemplos. Tal vez les dejo hacer uno
Por mientras, a ver cuál puede ser. Ese que dice. So. Bueno, háganse tal vez esto. Háganse este ejercicio, el 1. Para practicar eso. Y ya pasamos ahora sí a lo de... Rápido. Entonces, ¿el primero qué es? La F. Biyectiva. Afirmativa de las tres, que sí sería inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Ok, es biyectiva, entonces sí. Sí, ¿verdad? De aquí... Sí, no hay ninguno que tenga 2 preimágenes, ¿verdad? Y no hay ninguno que tampoco no tenga preimagen. Acá. ¿Verdad? No sobra ninguno. Entonces sí, inyectiva y sobreyectiva, entonces es biyectiva la primera. Y se cumple lo que les dije, tiene la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Eso tiene que ser fijo. Aunque eso no se los van a preguntar en realidad. La segunda ¿qué es? Inyectiva. Inyectiva nada más, ¿verdad? Sí, sobreyectiva no. Ujú. Sí, sobreyectiva no por este 45, ¿verdad? Ese 45 no tiene preimagen. Pero sí es inyectiva porque no hay ningún par de aquí que repitan imagen, ¿verdad? Todos tienen una diferente. O en otras palabras, no. Ninguna de aquí tiene 2 preimágenes. ¿Verdad? Entonces sí es inyectiva, pero no sobreyectiva. Entonces tampoco es biyectiva. Y los otros ahí les quedan para que los hagan después. Igual ahí vienen las respuestas, ¿verdad? Y también tienen esos de gráficas que igual los pueden hacer después. Bien, entonces sí, ahora sí, todo eso, lo más importante era que queríamos llegar a esto, a función inversa. Por eso vemos todo esto de funciones biyectivas. Antes de hablar de eso, digamos, hay operaciones que yo creo que a uno no les suenan, a ustedes no les sonaría raro si, por ejemplo, yo digo que la suma y la resta son operaciones inversas, ¿verdad? O la multiplicación y la división, ¿verdad? Que son operaciones inversas. Aquí hablamos de funciones, pero no es tan diferente, en realidad. Y, o sea, en realidad las operaciones son un caso de las funciones también. Y esto también lo voy a retomar después, sobre todo cuando veamos función exponencial y logarítmica, esto va a ser importante. Pero bueno, entonces para darnos una idea de qué quiere decir que una función sea inversa. Veamos esta función f, que va de A, el dominio, a B, que es el codominio, ¿verdad? Y vean que la imagen de 1 es 42, la imagen de 2 es 63, la imagen de 3 es 25, y así, ¿verdad? Para no decir todas. También esa función es biyectiva, ¿verdad? Yo creo que eso ya lo podemos comprobar más rápido. Es biyectiva. Aquí vemos que no sobra ninguno, ¿verdad? Aquí no sobra nadie y ninguno de aquí, ningún par repite imagen, ¿verdad? Todos tienen diferente imagen. Entonces, esta función es biyectiva. ¿Ok? Vean que va el 1 con el 42, el 2 con el 63 y así. Y ahora veamos esta que está aquí a la par, la G. Vean que aquí nos cambian. Aquí estaba de B en A. Entonces vean que B es el dominio y A el codominio. O el ámbito, porque también es biyectiva esta, ¿verdad? Aquí, bueno, comprueben que es biyectiva, eso lo pueden hacer cada quien. Y, y lo que hay que ver es esta otra cosa. Vean que aquí el 1, la imagen de 1 es 42 en esta primera. Y vean en esta otra lo que pasa. La imagen del 42 es el 1. Vean en esta primera que la imagen del 2 es el 63. Y vean en esta segunda que la imagen del 63 es el 2. Tal vez uno más, decir uno más y ya. La imagen de 3 en esta primera es 25. Y en esta otra, la imagen del 25 es 3.
Entonces, ¿sí se dan cuenta lo que está pasando? Es como que todo al revés, ¿verdad? Sí, como si cambiara, digamos, el dominio y el codominio como de lugar, por decirlo así. Ujú. Y la función iría en la dirección contraria, ¿verdad? Aquí al 3 le asigno el 25, aquí va a ser al revés, al 25 le asigno el 3. Es como si yo en esta función, como si yo agarrara esta función f y más bien lo hiciera así, de aquí para allá, y la flecha la hago en la dirección contraria, ¿verdad? Ok. Y en otras palabras es como invertir x y y, ¿verdad? También. Vean que aquí, digamos, aquí en la primera, vean que, por ejemplo, tendríamos el par 1,42. 1, eso está quedando muy mal. Voy a escribirlo con texto. Vean que en la primera tenemos el par 1,42, ¿verdad? X y Y. Pero en la segunda, lo que tendríamos es el par 42,1. Bueno, tenemos otros antes, ¿verdad? Pero ese es el que me interesa ver. 42,1. En la primera tenemos el par 2,63, ¿verdad? 2,63. Y en la segunda tenemos el par 63,2. Vean que la imagen de 63 es 2. Entonces tenemos 63,2. Profe, una pregunta. Ah, La inversa siempre tiene que ser biyectiva. Digamos, tiene que cumplir las dos para ser inversa, algo así. sí, sí, bueno, a eso íbamos a llegar después, pero sí. Para tener inversa tiene que ser biyectiva. Ok. Sí, sí, por ahorita lo importante es ver esta relación inversa, ¿verdad? Hay muchas maneras de verlo, ¿verdad? Por ejemplo, si uno escribe los pares ordenados, así como estoy haciendo yo, lo que puede notar es como que se invierten X y Y, ¿verdad? Tengo 1,42, allá tengo 42,1, y así va a pasar con todos, así va a pasar con todos los pares ordenados. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar, yo creo que ya viene... Ah, bueno, aquí habla un poco de lo que yo les dije, es un poco de simbología, pero en palabras sencillas es lo que yo les dije. Y sí, aquí viene entonces, aquí viene lo que decía Dylan justamente, que esto dice que son equivalentes, que una función es biyectiva o que una función es invertible. Invertible es que tiene inversa, nada más. ¿Sí? Entonces, para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva, eso es lo que dice ese teorema. Y vamos a ver un poco una justificación, ¿verdad? Porque una demostración aquí no se puede. Entonces vamos a justificar esto. Yo creo que ya nos quedamos un poco con la idea de que la inversa es verlo todo en dirección opuesta, ¿verdad? Por ejemplo, en este diagrama que tenemos aquí, la inversa de esta función iría así, en esta dirección, de A hacia B, y digámoslo así, que todas las flechas irían al revés, ¿verdad? Más bien irían así, ¿verdad? Eso es un poco la idea de una inversa. Pero eso es inversa. No, suponiendo que existiera así. Suponiendo Ah, que ya. existe así. Porque como una prima no puede tener dos imágenes al mismo tiempo. Ajá, sí, exactamente. Y a eso es lo que vamos a llegar. Porque esta función, ¿qué es lo que no cumple? Esa función. Las dos. Sí, las dos, de hecho, ¿verdad? No es inyectiva, porque el 49 y el 90, las dos tienen la misma imagen, ¿verdad? El -3. Y tampoco es sobreyectiva, ¿verdad? Justamente. Porque el -2 no tiene preimagen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tratamos de hacer la función inversa con una función que no es biyectiva? Lo que pasa es lo que ustedes ya vieron, ¿verdad? Que si tratamos de buscar la función inversa de esta, lo que pasaría es que nos queda que el -3 tiene dos imágenes. Y eso nunca se puede, ¿verdad? En una función. Una preimagen no puede tener dos imágenes, ¿verdad? Por eso necesitamos que la función sea inyectiva. Y suponiendo que eso no pasa,
tenemos otro problema, que es que el menos 2 se nos quedó sin imagen, ¿verdad? Si hacemos la inversa. El menos 2 se quedó, no tendría ninguna imagen, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos que la función sea sobreyectiva también. Que todos los de acá tengan una preimagen para que al hacer la inversa, les asignamos esa como la imagen, ¿sí lo ven? Por eso necesitamos que la función sea inyectiva y sobreyectiva. ¿Está bien? Entonces no sé si tienen alguna duda con esto. Esto básicamente en realidad es lo que vamos a hacer para comprobar que una función tenga inversa. Tiene que ser biyectiva. Por eso de hecho fue tan importante lo anterior. De hecho aquí, vean que aquí viene una gráfica, bueno, un diagrama más bien, sí. Un diagrama de la relación inversa, que sería esta. Pero eso no es una función, ¿verdad? Ya es por lo que dijimos antes, ¿verdad? Menos 3 no puede tener dos imágenes. Y el menos 2 no se puede quedar sin imagen. Entonces por eso que aquí nos hablan de relación inversa, aunque ustedes, los que en el cole vieron función inversa, probablemente no les hablaron de esto, de relación inversa. Pero sí, digamos que eso sí existe, aunque no es una función. Está bien. Y bueno, vamos a ver. Y aquí es otro ejemplo de lo mismo, en realidad. En realidad, el otro ejemplo era más, digamos que para ver la inyectividad, pero vimos las dos de un solo, ¿verdad? En este caso, la anterior que el ejemplo anterior. O sea, en este lo que dijimos fue que, de hecho, queda más bonito así que como lo hice yo. Si vemos la función f, la posible inversa sería esta, ¿verdad? Poniendo todo al revés. De B en A y todas las flechas irían en dirección contraria, ¿verdad? Pero entonces aquí, como estamos viendo, no, el menos 3 tendría dos imágenes, ¿verdad? El 49 y el 90. Entonces, no podría ser una función. Y otra cosa que hace que no funcione es esto, ¿verdad? Que el menos 2 no tendría imagen, ¿verdad? Acordémonos que en una función, para que una relación sea función, tiene que cumplir que todos los del dominio tengan imagen y que sea una, ¿verdad? Que todos tengan imagen y que sea exactamente una. No pueden tener más de una, ¿verdad? Por eso entonces es que necesitamos que la función sea biyectiva para que tenga inversa, ¿verdad? Eso es. Entonces, sí, aquí viene otro ejemplo de eso. Esta tampoco, ¿verdad? Esta función g no tiene inversa, ¿verdad? Porque de ahí no es sobreyectiva, ¿verdad? Aquí vemos que el 179 y el menos 4 no tienen preimagen. Entonces, si hiciéramos la inversa, ¿verdad? Todo en dirección contraria. Si tomáramos B como el dominio, el menos 4 no tendría imagen, ¿verdad? Y ese 179 no tendría imagen tampoco. Entonces, no podría ser una función. La posible inversa no sería una función, que aquí de hecho viene en diagrama, pero igual nos hablan de la relación inversa, no es la función inversa. Entonces no es invertible, no tiene inversa. ¿Ok? Entonces, en resumen, para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva. Que ya sabemos, ¿verdad? Biyectiva es inyectiva y sobreyectiva. ¿Ok? Aquí hay un teorema interesante que ahorita vamos a comprobar. Que si uno, lo que dice es que si uno hace la composición de una función con la inversa, da la identidad, sin importar cuál sea. Pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo de inversas.
Entonces vean que nos dan la función f de r en r. Voy a poner aquí que este es el ejemplo 76. No voy a poner la función, eso está acá, nada más f de r en r. Y nos dan f de x igual a 5x más 3 sobre 4. Y nos dicen, si se sabe que f es una función biyectiva, determina el criterio de f inversa. ¿Ok? Entonces, no tenemos que comprobarlo de biyectiva, ¿verdad? Podríamos hacerlo. Sobre todo con la gráfica sería más fácil. Pero en este caso nada más asumimos que es biyectiva por lo que dice ahí. Y entonces nos vamos a calcular el criterio de f a la menos 1, de f inversa, ¿verdad? Ah, bueno, y se denota así. Eso no lo he dicho, ¿verdad? Aquí, a ver si por aquí está. Si tenemos f de x, la inversa la denotamos así. Bueno, aquí pone f inversa de y, pero, pero se usa igual f inversa de x. Entonces, lo que uno hace para no meterme en demasiadas complicaciones es, yo lo escribo así. Y igual 5x, voy a poner así, 5x más 3 sobre 4, porque los vamos a tratar como variables. Entonces, en lugar de f de x, vean que en lugar de f de x estoy poniendo y nada más. Pero ya es algo que ya sabemos, ¿verdad? F de x es simplemente una variable. Bien, entonces, yo creo que no les debería parecer extraño, por lo que dije casi al principio, que en la inversa se invertían los pares ordenados, ¿verdad? En la inversa se invierte en x y y. Entonces, voy a poner aquí. Para calcular la inversa, cambio x por y. Entonces, vean lo que pasa si uno cambia x por y. Queda esto. 5x más 3 sobre 4. ¿Lo ven? Es esta misma ecuación que está aquí, pero cambiando x por y, ¿verdad? Intercambiándolos. Tal vez esa palabra sería mejor. Cambio. Porque si no puede sonar como que solo cambio uno de los dos, ¿verdad? Pero lo que hago es intercambiarlos a los dos, a x por y. Los invierto los pongo en el lugar del otro, ¿verdad? Cada uno. Y simplemente despejo y despejo y. Y listo. Entonces despejo y. Nos quedan, vean que queda 4x es igual a 5y más 3. Entonces 4x menos 3 es igual a 5y. Entonces 4x menos 3 sobre 5 es igual a y. ¿Sí? Y lo que me queda de ese despeje es la inversa. Entonces, simplemente eso. Entonces, como les digo, lo denotamos así, f a la menos 1 de x, eso quiere decir inversa, es igual a 4x menos 3 sobre 5. Y eso sería la inversa. Entonces no es, creo que no es algo complicado, ¿verdad? Nada más es cambiar x por y, despejar la y y listo. Lo que me queda de ese despeje es la inversa. ¿Está bien? Bueno, tal vez puedo escribir eso por aquí, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo así, al final del despeje tiene que y es igual a f a la menos 1
de X. Voy a ponerlo así. ¿Verdad? Que fue lo que hice aquí, digamos, en lugar de poner Y, lo que puse fue F a la menos 1, ¿verdad? Que es la función inversa. Pero lo importante es eso, es lo que me quedó en el despeje. Está bien, entonces, por ahí está, bueno, aquí lo ponen como F inversa de Y. Aunque es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pero es eso, ¿verdad? 4x menos 3 entre 5. Es lo mismo que yo tenía. Y esto no lo vamos a hacer porque tiene un valor absoluto ahí y no vemos nada de eso. Esta tampoco la vamos a hacer. El 78, ese se los voy a dejar a ustedes para que lo revisen. Se los voy a poner ahí. Y el que sí vamos a hacer es este. El ejemplo 79. Que es esta función. F del intervalo de menos 6 a más infinito. En el intervalo de 1 más infinito con f de x igual, eso no lo voy a copiar por ahí. F de x es igual a x más 7 entre x más 6. Lo que va a cambiar es el tipo de despeje nada más. Pero la idea es la misma. Ok, entonces son dos cosas, ¿verdad? La primera, determinar f inversa, ¿verdad? La función inversa. Y la segunda, calcular esto, la composición de f con su inversa. Entonces vamos a hacer las dos cosas. Por eso estaba interesante este ejemplo. Entonces, para calcular la inversa, vamos a... No nos dicen que es biyectiva, ¿verdad? Pero lo vamos a asumir. De hecho, creo que aquí tampoco lo hacen. Ujú. Sí. Sí, realmente justificar que esa es biyectiva sería más complicado. Entonces no lo vamos a hacer. Vamos a asumir que es biyectiva de una vez. Como nos están pidiendo solamente determine f inversa, vamos a hacer eso. Entonces, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Simplemente aquí escribo primero y igual a x más 7 entre x más 6. Luego voy a igual poner aquí todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Cambiar x por y, ¿verdad? Porque vamos a buscar la inversa, ¿verdad? Entonces vean que si yo cambio x por y tendría que ser así. X es igual a y más 7 sobre y más 7 sobre y más 6. Entonces lo ven que cambié simplemente esta y por x y la x por y, ¿verdad? Bueno, las dos x, que habían dos por ahí. Y lo mismo, ¿verdad? Despejar y. Entonces voy a hacer eso justamente. Vean que si yo despejo y, voy a pasar el denominador a multiplicar. Y vean que queda. Bueno, voy a ponerlo así. Profe, X, ¿sí? no nos ahorramos, digamos, como más tiempo despejando X al principio, digamos, como está en el libro. Y luego cambiándolo. Es que, digamos, en el libro, en el ejemplo anterior que hicimos, el 76, Ajá. como que como que lo despejan diferente, tal vez. Sí, lo hacen. La que despejan es X. Sí. Lo Pero único es que escriben diferente la inversa, ujú, pero nos ahorra pasos, ¿no? no. No, es lo mismo. Sí, eso uno lo podría hacer al revés. Esos pasos que yo escribí aquí, uno los podría hacer al revés.
uno podría primero despejar X y después cambiar X por Y. Entonces, no sé, si lo quieren hacer así también, lo pueden hacer, si les gusta más, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, sí. Sí, entonces, terminemos este despeje. X por Y más 6 es igual a Y más 7. Entonces, vean que aquí queda XY más 6X es igual a Y más 7. Y como estoy despejando Y, voy a pasar las Y de un lado, ¿verdad? Entonces vean que me quedaría XY menos Y es igual a 7 más, no, menos 6X, ¿verdad? Paso todo lo que tenga Y de un lado y lo que no tenga Y del otro. Y entonces factorizo una Y de este lado. Me queda X menos 1. Es igual a 7 menos 6X. Y paso el X menos 1 a dividir, ¿verdad? Entonces me queda Y es igual a 7 menos 6X sobre X menos 1. Y listo, ¿verdad? El despeje de Y ya me da la inversa. Entonces, lo ponemos así. F inversa de X es igual a 7 menos 6X entre X menos 1. De hecho, lo tenemos que hacer así para luego hacer la composición, si no, no hubiera funcionado. ¿Sí? Diferente. ¿Cómo? Que me quedó diferente. Ah, te quedó con los signos cambiados, digamos. 6X menos 7 Sí, y 1 menos sí, X. fue que no Ajá. hay problema, ¿verdad? Sí, no, es lo mismo, es lo mismo. De hecho, vamos a ver cómo viene aquí en el libro. Aquí viene... Sí, aquí no viene como yo la tengo. Aquí viene 6X. Ajá. 6X menos 7 entre 1 menos X. Y yo tengo 7 menos 6X entre X menos 1. Es lo mismo, ¿verdad? Es como sacar un menos arriba y un menos abajo. Saco un menos arriba y un menos abajo y queda lo mismo. Por si acaso lo voy a poner igual a como está en el libro. Esto es 6X menos 7 sobre 1 menos X. Depende de cómo uno haga el despeje, ¿verdad? Pero así como les digo, si uno saca un menos arriba y un menos abajo, le queda esto que está acá. Y los menos se cancelan, ¿verdad? Porque menos por menos es más. Entonces eso es. Y luego, lo que nos piden es hacer la composición, ¿verdad? Bueno, no sé si antes de seguir alguien tiene dudas con eso, con cómo saqué la inversa en los dos ejemplos. Profe, y yo, lo único es que cuando, o sea, por eso te pregunté por el ejemplo 76, es porque en el libro sí viene escrito diferente a como, digamos, al revés, a como nos quedó a nosotros, pero no sé si es porque ellos estaban explicando solo una parte de cómo se hacía la inversa o no, no sé la verdad. ¿En cuál? En el 76. En el 76. Que viene al revés. No, pero sí viene igual. No. ¿Ves? Ahí está, pero al final dice que, por lo tanto, el criterio de la función inversa de f está por, y bueno, dice eso, y 4y menos 3 entre 5. Por eso fue que yo le pregunté eso, porque a nosotros nos dio 4x menos 3 entre 5. Ah, ya. No, pero ve que es lo mismo. Ve lo mismo. 4x menos 3 sobre 5, dice acá. Y aquí O sea, dice sí, pero pues ellos ya en la solución no hacen un paso.
o estoy muy ciega. Pero ¿cuál paso estás hablando? No sé. Bueno, no, si no, después te pregunto. Porque eso sí es lo mismo y luego, bueno, tal vez en el despeje, no, ve que quedó igual. Aquí yo lo hice 3 pasos el despeje y aquí también 3 pasos y luego esto. De hecho yo lo veo más corto así. Pero yo diría que lo hagan más así como yo lo hice, porque si lo hacen así y les queda una función así con una y, vean que el cambio que hay acá es que aquí viene una y yo tengo una x aquí, que al final es lo mismo, porque esta variable, uno dice que la variable es muda. O sea, aquí tengo f de x y ellos ponen f de y, es lo mismo. Nada más que uno está acostumbrado a que x, por ejemplo, en el plano vaya en el horizontal y así. Pero uno podría, por ejemplo, ponerlo en el vertical. No, o sea, es que es más que todo porque ellos no hicieron, digamos, el intercambio de X por Y, me doy a entender. Sí, no hicieron el intercambio y por eso quedó la y ahí. Sí, Ajá, a eso me refería. sí. No, pero es mejor sí hacerlo. Y ya en este ejemplo que estamos haciendo se van a dar cuenta de por qué. Porque vamos a hacer la composición. Entonces, la composición es f compuesta con f inversa. Recuerden que aquí no tengo el símbolo de composición y es un punto, ¿verdad? F compuesta. Podría usar una O. A ver cómo se ve. Sí, no se ve tan mal, ¿verdad? No. Se me hubiera ocurrido antes. Bueno, hagámoslo así. F compuesta, eso no es una O, es un símbolo de composición, ¿verdad? Entonces, acuérdense que la definición de composición es esto. Y yo hago F y adentro pongo F inversa de X, ¿verdad? O sea, la segunda función que viene acá, la pongo dentro de la primera, ¿verdad? Que es lo que hice acá. Aquí hubiera habido un gran problema si no hubiera hecho ese cambio de X por Y. Porque una de las funciones tendría X, que es F, vean que F ya me la daban, que era aquí con X. Y la otra si lo hubiera hecho como antes, tendría la Y, me hubiera quedado en términos de Y acá. Y a la hora de hacer la composición tendría 2 variables allá adentro y eso sería un problema, pues, un poco feo. No es difícil de arreglar, pero se arregla así, cambiando X por Y. Entonces, para dejarnos siempre, digamos, en términos de X. Entonces, vean que al hacer esa composición, yo lo que voy a hacer es, aquí, en la función f, ven, aquí en la función f, yo pongo a f inversa como la variable. Entonces, primero voy a ponerlo así, que fue, así lo puse las primeras veces que hicimos composición. Aquí en la función f, cambio la x por la otra función, ¿verdad? Que sería, entonces aquí pongo f inversa de x más 7 sobre f inversa de x más 6, ¿verdad? Y ahora sí hacemos, digamos, toda la sustitución. Vea que f inversa es esto que está acá. De hecho, voy a darle copiar y pegar. F inversa es esto. Más 7 sobre f inversa, ¿qué es eso? Más 6. ¿Está bien? Y ya lo que queda es desarrollar eso. Desarrollar eso un poquito. Entonces, bueno, y simplificar.
Vean que para el numerador saco como un denominador, me queda 1 menos x. 1 menos x, y arriba tengo 6x menos 7 más 7 por 1 menos x. Y abajo lo que tengo es igual como un denominador que es 1 menos x. Y arriba tengo 6x menos 7 más 6 por 1 menos x. Y ya es terminar de desarrollar todo eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Arriba vean que queda 6x. Me refiero a arriba, de arriba. En el numerador de la fracción de arriba. Me queda 6x más 7x son 13x, ¿verdad? 13x. Y menos 7. No saben todavía. No, porque era 6x menos 7x, ¿verdad? Era menos x aquí. Y luego es menos 7 más 7. 0, ¿verdad? Se cancelan, nos queda solo un menos x. Está bien, esos cálculos ya no les pongo mucho énfasis, ¿verdad? Eso es como ya es algo viejo. Y luego abajo, aquí nos queda 6x menos 6x. Se cancelan, ¿verdad? Las x. Y menos 7 más 6 es menos 1. Entonces, si ustedes hacen medios por medios, extremos por extremos, queda, voy a ponerlo, menos x por 1 menos x entre menos 1 menos x. Así. Y eso simplificado nos queda simplemente x, ¿verdad? Se cancelan los paréntesis, el negativo con el negativo. Queda solo la x, ¿verdad? Entonces, como les dije, había un teorema que decía que la composición de funciones da, de la composición de una función con la inversa, da la identidad. Y eso pasa siempre. O sea, la identidad es esto, es x, ¿verdad? Recuerden que la función identidad es f de x igual x, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos esa función. Esta función de x es igual a x. Profe, y también al revés, digamos, como f dentro de f inversa. También, sí. Aquí, sí, si ustedes se acuerdan, cuando empezamos composición, yo les dije que en composición el orden importaba, porque no siempre da igual hacer la composición al derecho y al revés, pero en este caso sí. Si ustedes hacen la composición en el otro orden, siempre y cuando sean una función y su inversa, tiene que dar la identidad. De hecho, ustedes lo podrían comprobar, pueden hacer la función, la composición así. F inversa compuesta con F. Y eso también tiene que darles X. Voy a ponerlo así, porque hay varios pasos en medio. Eso lo pueden comprobar ustedes. Ok, entonces no sé si estamos bien. Sí. No sé si alguien tiene alguna duda por ahí. Bueno, ahí está la solución. Vean que en esta pasó lo mismo, que aquí quedaba Y y al final se hicieron el cambio en esta. Porque como les digo, al final para hacer la composición necesitamos tener las dos funciones, digamos, dependiendo de X. Por eso sí nos sirve hacer ese cambio. Ok. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer este ejemplo.
determinar f inversa de x. Si se sabe que f de x es igual a 2 por x más 3 a la 3 menos 2. Y ese lo van a hacer ustedes, ¿verdad? Y igual a 2 por x más 3. Uy, salió ahí. X más 3 a la 3 menos 2. Entonces, los pasos son los mismos, ¿verdad? Cambiar x por y. Nos queda x igual 2 por y más 3 a la 3 menos 2. Y despejar y. Entonces nos queda x más 2 es igual a 2 por y más 3 a la 3. Entonces vean que queda x más 2 sobre 2 es igual a y más 3 a la 3. Y ahí lo que cambia un poco es el despeje, ¿verdad? Hay que sacar una raíz cúbica, pero es nada más eso. Entonces ahí sacamos raíz cúbica. Raíz cúbica de x más 2 nos queda sobre 2. Es igual a y más 3. Y luego pasamos el 3 a restar y listo. De hecho voy a cambiar el orden, ¿verdad? Voy a poner y de este lado y pongo así. Espero que nadie se me pierda con eso. Y igual raíz cúbica de x más 2 sobre 2 menos 3 que lo pasé a restar, ¿verdad? Nada más que escribí la y del lado izquierdo, pero es lo mismo. Entonces, eso es la inversa, ¿verdad? Entonces, eso es f inversa de x es igual a esto que tengo acá, que voy a darle copiar y pegar para que sea más rápido. Ahí está. Es eso, ¿verdad? Está bien, es lo mismo, pero cambiaba eso, cambiaba que había que sacar una raíz cúbica. Esa era toda la diferencia en este ejemplo. Bien, y ahí está. En este sí aquí hicieron ese intercambio de x por y. Bueno, este ejemplo 81 lo pueden revisar ustedes ahí después. Voy a ponérselos aquí. Que es parecido. Nada más que hay que lavar a la 3 en lugar de sacar raíz cúbica. Ah, bueno, y aquí les piden hacer la composición. Entonces, sí está interesante que hagan esto, sí. Porque... Ah, pues no. Ah, mentira, ya ahí sí. El 81 lo que les piden es la composición, sabiendo la composición de G inversa con G. Aunque ya sabiendo el teorema, ya sabemos que esta composición nos da la identidad, ¿verdad? Que esto es igual a X. Hacer esta composición es igual a X. De hecho, aquí al final del todo está. Eso es igual a X. Y siempre va a ser así. Entonces, la gracia aquí era como comprobar, digamos eso, ¿verdad? Sacando la inversa y haciendo la composición. Pero en realidad ya uno sabe que esto va a dar X. Por ser inversas, ¿verdad? Entonces, a ver qué podemos hacer. Hagamos este 82 y ya creo que quedamos por hoy. De hecho, ya casi acaba este folleto. Estoy viendo que vamos por la página 115 de 123. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Dice, considere la función f de r en R, o sea, el dominio es R, el codominio es R.
con f de x igual x a la 2 menos 4x más 3. Entonces, primero muestre que f no es inyectiva. Muestre, o en otras palabras, que verifiquemos por qué no es inyectiva, ¿verdad? Entonces, así de primeras es complicado, pero ¿alguien lo puede ver? ¿El por qué f no es inyectiva? Es complicado, eso sí. Porque tiene ceros. Porque tiene Porque es una, ceros. ¿Por qué? porque es una función cuadrática. Bueno, sí, pero hay que decir algo más. Sí, las cuadráticas, de hecho, uno podría hacer un teorema, que cualquier cuadrática con dominio R no es inyectiva. Pero en realidad lo que yo quiero es un ejemplo concreto de dos números que tengan la misma imagen. Vamos a, no sé cómo lo hacían, ese ejemplo no lo revisé. Vamos a ver la gráfica. Porque la gráfica ustedes la saben hacer, ¿verdad? En eso no hay ningún problema. Yo la voy a poner acá. Es f de x igual x a la 2 más 4, menos 4x más 3. X a la 2 menos 4x más 3. Yo creo que viendo la gráfica es más fácil que a uno se le ocurran dos números que tengan la misma imagen, ¿verdad? Que podrían ser ¿cuáles? El 1 y el 3. El 1 y el 3, por ejemplo. La Profe, imagen... eso Ajá. fue lo que vimos, ¿no? Es que esos son los ceros de la función. ¿Eso es lo que me estabas diciendo? Sí, profe. Ah, que tiene dos ceros. Sí, ya. ¿Te referías? Sí. Ejemplo, lo que hice yo fue resolver la cuadrática y me quedó con la inspección y el número le di la vuelta, como que lo digo igual a 0, y Ajá. mandé el número y ese número es el que me va a dar 0 en la función. Ya, buscaste los ceros de la... Sí. Y sí, obviamente te dieron dos números diferentes, ¿verdad? Entonces sí está bien esa justificación. Ok. Sí, hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, esos que me dijiste, ¿verdad? El 1 y el 3. El 1 y el 3, la imagen de ambos es 0. Aquí lo vemos. Incluso uno lo puede calcular, ¿verdad? Si ustedes sustituyen aquí el 1, queda 1 menos 4 más 3, eso es 0, ¿verdad? Y si sustituyen el 3, queda 9 menos 4 por 3, son menos 3 y más 3 da 0. Tienen la misma imagen, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de comprobar que no es inyectiva. ¿Y sobreyectiva? ¿Por qué no es sobreyectiva? Bueno, eso ya comprueba la parte A, ¿verdad? Que no es inyectiva. Muestra que no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque de ahí al comparar el codominio con el ámbito, no son iguales. Ajá. Sí, ¿verdad? El codominio es R. El codominio es R y el ámbito es de menos 1 más infinito, ¿verdad? No son iguales. Entonces, ahí hay varios problemas, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Y vean esto. Esto lo vamos a hacer. Espero que no estén viendo el libro, ¿verdad? Porque ahí está la solución. Entonces, no tendría gracia. El punto 3, entonces, bueno, ya vimos el 2, ¿verdad? El 2 es con solo sacar el ámbito. Redefina f de manera que sea invertible. Y determine f a la menos 1. Bueno, esto tal vez lo vamos a brincar, pero eso sí es interesante verlo. Redefinir f de manera que sea invertible, o sea, que sea biyectiva. ¿Cómo podríamos redefinir eso? ¿Qué cambiarían ustedes?
Cuadrado. El, El cuadrado. bueno, sí, no, con redefinir se refiere a cambiar esto. Ah, ya. Tiene que quedar igual, sí. Sí, sí, no. Pero, Es separado, sí. pero es que no sé, ¿no sería inyectiva o sí? Depende de los cambios que hagamos. Para empezar, ¿qué se podría hacer? ¿Qué cambiaríamos aquí? En dominio y codominio. Bueno, al menos en codominio Ajá. ya no serían todos los números reales. Ujú. O sea, sí, Yo, exactamente. Ponemos el intervalo de -1 a más infinito, ¿verdad? ujú. Sí. Entonces, eso sería como lo primero, de hecho. Bueno, el orden no importa en realidad. Pero sí, entonces sería aquí, en lugar de esta R, ponemos el intervalo de -1 a más infinito. Uy. Bueno, más o menos quedó. Ahí se entiende, yo creo. El intervalo de -1 a más infinito, ¿verdad? Y eso, haciendo ese cambio ya sería sobreyectiva, ¿verdad? Y para hacerla inyectiva, ¿qué cambio podríamos hacer? El dominio. Se cambia el dominio ¿Y qué pondrían en el dominio? de 2 a más infinito. Ok, sí, ¿verdad? De 2 a más infinito, porque el problema es... Eso está bien visto, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una línea ahí más o menos. Se torció un poco, pero bueno. Ahí está. Sí, el problema es ese, ¿verdad? Si yo paso esta línea, me tocan infinitas veces, en infinitas posiciones, digamos, yo la podría poner de manera que toque 2 puntos. Entonces sí, si la cortamos aquí en el 2, ya no pasaría eso. De hecho, aquí creo que se puede hacer eso. Vamos a ver. Voy a ponerle que me ¿Se gráfico. puede agarrar también la otra parte o solo esa tiene que ser? Sí, podría ser las dos opciones. De hecho, hay infinitas opciones también. Aquí le voy a poner f en el intervalo de 2 a más infinito. Así. Y queda solo esa parte azul de ahí. Si el dominio lo pongo de 2 a más infinito, queda solo esa parte azul que está ahí. Y lo ven. Ya esto sí es inyectiva. No hay ninguna manera de que yo ponga esta línea y que toque 2 puntos de la gráfica. ¿Verdad? Entonces, sí, como decían, es una manera. Hay infinitas, como les digo. Aquí vamos a ponerle que en el dominio sería de 2 a más infinito, ¿verdad? Sí. Podría ser de menos infinito a 2 o de infinidad de maneras más. Lo que pasa es que teniendo ese codominio que tenemos ahí, solo son esas dos maneras las posibles. ¿Está bien? Y luego esa parte, como les digo, de calcular la inversa, lo que pasa es que nos va a salir valor absoluto. Eso es lo malo. Entonces, vamos a ver. Vean aquí lo que hacen. A ver qué pusieron. Sí, lo mismo, ¿verdad? El codominio de -1 más infinito y el dominio de 2 a más infinito. Ujú. Y la otra parte no la vamos a hacer, porque es para la inversa hay que hacer esto que ven acá, que es completar cuadrados y por ahí sale un valor absoluto que como les digo, no lo vimos, entonces
Eso no lo vamos a hacer. Pero con esa parte que hicimos está bien. Bueno, y entonces vamos a ver de estos ejercicios que podrían hacer. Bueno, el primero se puede hacer. El segundo, es que queda un valor absoluto ahí también. No me gusta. Todos estos tienen valores absolutos. Sí, de momento sería el primero nada más. Bueno, y los ejemplos, ¿verdad? Que nos quedaron sin revisar. Entonces, eso es lo que pueden ir haciendo. ¿Está bien? Entonces,